Saludos cordiales. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Ya es jueves 15 de septiembre y nos corresponde continuar con lo que es el respectivo avance. Claro que primero, bueno, estamos en septiembre, mes de la primavera, mes del amor. Lo más importante también, ¿no? Que el día de ayer ha sido día de los cochalas. Un fuerte abrazo a nuestros queridos cochalas. Y este es el mes también de aniversario de Santa Cruz, también del departamento de Pando. Ambos celebran el 24 de septiembre. Y obviamente ya nos toca continuar con esta clase virtual. Así que, sin más ni mayores preámbulos, ingresamos, por favor. Estamos viendo lo que es la unidad del poder constituyente, que tal como lo veíamos en una clase anterior, tanto presencial como virtual, el poder constituyente tiene suma importancia cuando se crea un nuevo Estado, como pasó con Bolivia en 1825, cuando el país se independizó de la corona española. Que el término poder constituyente fue empleado por primera vez en Francia por Abate Sieyès, cuando la Revolución Francesa de 1789 derrocó a la monarquía e instauró un nuevo sistema de gobierno diferente al monárquico. Sieyès, al utilizar esta terminología, la definió diciendo que es la potestad que tiene el pueblo de constituir un Estado y dotarse de una organización política y jurídica. Carl Schmitt dice que poder constituyente es la voluntad política, cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre el modo y la forma de esa existencia política, esa voluntad política del pueblo, de cómo vamos a vivir entre nosotros, bajo qué sistema, bajo qué reglas, bajo qué leyes es que vamos a existir. Sánchez Viamonte dice que poder constituyente es la voluntad política que crea el Estado. ¿Es una voluntad de crear un nuevo Estado? Sí. O inclusive hasta, podemos decir en pleno siglo XXI, redefinirlo, que se convierte en voluntad jurídica cuando dicta la constitución política del Estado y mediante ella crea el ordenamiento jurídico y el gobierno. Es decir, hablamos de doble sentido. Primero, que poder constituyente hay una voluntad política que crea el Estado. Y el segundo aspecto o sentido, que es la voluntad jurídica cuando dicta la Constitución y crea mediante ella el gobierno y el ordenamiento jurídico de la sociedad. Entonces, la importancia del poder constituyente no solamente crea un nuevo Estado, le dota de una ley fundamental para que empiece su andamiaje. El poder constituyente, claro, tiene varias características, pero cuando hablamos del poder constituyente originario, escuchen bien por favor, poder constituyente originario, es el que se da en un estado una sola vez, cuando sus habitantes deciden crearlo. Y ahí es cuando nace ese poder constituyente. Morales Dávila afirma que el poder constituyente es el pueblo soberano, levantado en armas y triunfante. Por cierto, de nada sirve levantarte en armas si no vas a triunfar, si tu revolución no va a llegar a ningún lugar. Que rompe con ese orden constituido, con esas estructuras antiguas, con esas estructuras que ya son arcaicas y obsoletas. Y más bien estructuramos un nuevo orden jurídico, político, económico y social que ese Estado va a tener. Y obviamente el poder constituyente está en el pueblo, que el pueblo es el soberano por excelencia. Lo es. Así es, señoras y señores, lo es. Sin embargo, no solamente el poder constituyente, claro, lo originario es cuando se da en un estado una vez, cuando los habitantes crean el estado. De ahí hablamos poder constituyente a secas sin el originario. Y claro, nace una revolución y nace de esa lucha que existe para conseguir la independencia. Pablo Dermisaki, autor obviamente del libro que es nuestro libro guía, Derecho Constitucional, dice que el poder constituyente posee estas funciones y naturalezas y funciones.
Primero que es originario, ya que no hay otro poder que le preceda o que le sea preexistente, pues él da nacimiento a todo el aparato jurídico político del Estado. Segunda característica, naturaleza y función del poder constituyente que dice Dermisaki. Extraordinario. Es el único poder de esta naturaleza que no se asimila, no se confunde con otro. Es el primer poder de todos los poderes, pero es el único capaz de estructurar un Estado y darle cuerpo. Así es, estructurar un Estado y absolutamente darle cuerpo. Es directo, porque proviene directamente del pueblo, soberano por excelencia. Es unitario, porque como se indicó anteriormente en la clase, hay un solo poder constituyente. Esa voluntad que va a crear un nuevo Estado, que va a adoptar una constitución y primeras leyes a un nuevo Estado para que empiece su andamiaje, o ese poder que va a refundar el Estado. Entonces es unitario y ese poder lo ejerce el pueblo. E indivisible, ya que el pueblo en su conjunto es quien ejerce el poder constituyente. Es inalienable e imprescriptible. No se puede enajenar, vender, y no prescribe el derecho de que en algún momento el pueblo lo vuelva a ejercer, el pueblo lo convoque al poder constituyente. Es decir, que tengamos una potestad de poder decir cuándo vamos a llamar al poder constituyente para cambiar la constitución o redefinir el Estado haciendo una refundación del Estado boliviano. Así es, correcto. Ahora, poder constituyente en Bolivia. El poder constituyente es cuando el pueblo rompe las cadenas que lo oprimen, decide emprender un nuevo camino propio, deciden hacer algo que antes no había en ese lugar, que era crear un nuevo Estado, que era un nuevo y absolutamente nuevo Estado. Entonces, entonces, hay que ver el tema del poder constituyente de cómo se da, por supuesto, en el país. No piensen que se va a dar de la noche a la mañana, no, es un largo proceso, es un largo proceso, no necesariamente de la noche a la mañana, no necesariamente de la noche a la mañana, no, para nada, más al contrario. Hablamos de que, y lo dijimos en la clase presencial, que, por ejemplo, el caso boliviano, sí, si bien hablamos de la revolución de Chuquisaca o de Sucre o de Charcas o de la Ciudad Blanca del 25 de mayo de 1809, que se considera el primer grito libertario de nuestra América, pero antes hubo luchas, hubo muertos en contra de el abuso y la tiranía española. Así de simple. Entonces, entonces, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que, repetimos, el poder constituyente se da cuando el pueblo rompe las cadenas que nos oprimían. Creamos un nuevo Estado para tomar decisiones buenas o malas, no importa. El tiempo lo dirá, pero eso lo sabremos nosotros. Eso lo sabremos nosotros. Si nos hicimos una equivocación o quizás, mejor dicho, acertamos. Sí, a lo mejor acertamos. Ahora, el poder constituyente no se da de la noche a la mañana. No se da de la noche a la mañana. Requiere un largo y complejo a veces proceso de evolución, porque todas las revoluciones tienen aspectos inmediatos que se dan de la noche a la mañana y aspectos mediatos, que es esa carga de acumulación de fuerzas que viene de mucho tiempo atrás y que en un momento esa acumulación va a romperse. Entonces,
En Bolivia, para estudiar lo que es el poder constituyente, hay que analizar los hechos y documentos más importantes que tenemos en la historia de nuestro país, para que Bolivia naciera a la vida independiente un 6 de agosto de 1825. Pero previo a eso hubo obviamente hechos y documentos bastante importantes. Empecemos. Lo primero, el 16 de julio de 1809 en La Paz, durante la festividad de Nuestra Señora del Carmen, patriotas revolucionarios a la cabeza de Pedro Domingo Murillo organizan una revolución. Depusieron a los gobernadores realistas y al mando se da una junta representativa y tuitiva. Y esta revolución obviamente fue el 16 de julio de 1809. Se hace una proclama, la proclama de la Junta Representativa y Tuitiva, cuya transcripción se encuentra obviamente en Plaza Murillo, obvio, y tiene que estar. Y ahí se encuentra, donde se habla de un gobierno propio. Ahí se habla de tener un propio gobierno, de tomar decisiones, de que hemos guardado, lo dice así, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Entonces, obviamente, esta proclama de la Junta Representativa y Tuitiva es bastante importante porque trae consigo ya una idea de tener un gobierno propio, de gobernarnos a nosotros mismos y no que nos gobiernen desde España, tal como era común y tal como solía suceder. Luego, tenemos como segundo hecho o documento importante que narra la historia del poder constituyente en Bolivia, el decreto del 9 de febrero de 1825. No es un secreto en lo absoluto que el libertador Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre tenían unas desavenencias, sí, no coincidían en muchos aspectos. Bolívar, por ejemplo, el libertador quería hacer una gran república, la República de la Gran Colombia, con los países que él había liberado. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y dentro de lo que es la estructura de Colombia, Panamá. Panamá. Y Bolívar quería que la ciudad de Panamá, Panamá City, sea la capital de la Gran Colombia. Por supuesto que esta idea no le gustaba al mariscal Antonio José de Sucre. Sucre era más partidario de que cada territorio decida su propio destino y no tenerlo a cargo, o sea, de una Gran Colombia. Resulta que el mariscal Antonio José de Sucre ya estaba en el país, ya la derrota de los españoles había sido inminente. Las batallas de Junín y de Ayacucho, acuérdense, las de Junín y Ayacucho, fueron determinantes para lo que fue la independencia de Bolivia, por supuesto, pero fuera de eso, ya los españoles se habían rendido, habían sido vencidos, y ya ellos sabían muy bien que sus horas estaban contadas y tenían que irse, y que la independencia boliviana era un hecho. Pero resulta que tampoco están así porque faltaba que se llegue el 6 de agosto. El mariscal Antonio José de Sucre emite un decreto, el decreto del 9 de febrero, donde él reconoce el derecho de los pueblos a constituirse según su propia voluntad en estados. El derecho a constituirse según su propia voluntad en estados. Convoca una asamblea constituyente donde determina la suerte de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Potosí, Chuquisaca. Esa era una asamblea constituyente, que vamos a ver luego lo que es una asamblea constituyente. Convoca una asamblea constituyente llamada también asamblea deliberante. ¿Por qué? Porque iban a deliberar, iban a tomar decisiones de qué es lo que se quería, qué es lo que se tenía y a dónde se tenía que apuntar como país.
Este decreto muestra el poder constituyente y es la piedra fundamental de la creación de Bolivia. Resulta que este decreto fue modificado. ¿Hubo modificaciones de este decreto? Sí. Resulta que el mariscal Antonio José de Sucre había hecho un decreto primero con la idea de hacer una asamblea general constituyente o asamblea deliberante en Oruro, el 19 de abril de 1825. Es decir, que Bolivia pudo haber nacido en Oruro y podíamos haber festejado el 19 de abril, el aniversario patrio, y no el 6 de agosto. Bueno, ya ustedes saben lo que el destino nos deparó. Que la Asamblea Constituyente se reúne en Charcas, Chuquisaca, que luego se llamaría Ciudad de Sucre en honor al mariscal, el 6 de agosto de 1825. Y ese fue el cambio que hizo el mariscal. O sea, se llama alterado porque fue, por supuesto, cambiado o modificado. Ya no había la idea original de que la asamblea que decida el nacimiento de Bolivia se realice en Oruro, sino en Charcas, la ciudad de los cuatro nombres. Ahora, el Acta de la Independencia es un documento bastante importante, mucho más el de la independencia de Bolivia, pero no es el fin, es el momento cumbre del poder constituyente. Pero saben que no es el fin del poder constituyente, no lo es, para nada. El 6 de agosto de 1825, Bolivia se declara un país libre, independiente y soberano. Afirma que tiene gobierno y autodeterminación propia. Es decir, ya con los españoles, el cordón umbilical absolutamente cortado. Tal como veíamos en la clase presencial, se hizo una elección para elegir a los miembros de cada uno de estos departamentos en lo que es una votación. Pero todos ellos tenían que ir a Sucre a representar, a ver cuál es la voz que tú tienes de cada uno de estos departamentos. 6 de agosto de 1825, Bolivia se declara país libre. Rompimos el cordón umbilical con España y otros países y pare de contar. Pero no sería lo único que sabiéramos o supiéramos de lo que iba a ser Bolivia. Los muertos en las guerras valieron la pena, ya que al final la libertad ya estaba. Ya nos quitamos de encima el yugo español. Los problemas nuestros iban a ser y van a ser nuestros problemas que nosotros tendremos que aprender cómo los solucionamos. Y eso fue uno de los aspectos, porque cuando fue esa asamblea constituyente, prueba y muestra del poder constituyente, llamada también asamblea deliberante, aunque en materia jurídica obviamente es una asamblea constituyente, había la opción de pertenecer a la Argentina, nadie quiso. Unirnos con la Argentina, como que tampoco estábamos con ese ámbito, con esa idea de unirnos a los argentinos. Y cuando fue el tema de la independencia, por supuesto. Argentina, y unirse a Argentina, 0 votos. Al Perú, solo 2. Y obviamente una mayoría más que aplastante decidir la independencia de Bolivia. 6 de agosto de 1825. Momento cumbre del poder constituyente, sí, correcto, es un momento cumbre. Pero ¿saben qué? No es el único momento cumbre del poder constituyente, pero sí es el más importante, hay que decir. Al menos del poder constituyente originario. Poder constituyente originario. Ahora, siguiendo con lo que es el poder constituyente en Bolivia, ese poder constituyente establece que Bolivia es un país libre, así se la declara, se la proclama, aplausos por aquí, felicidades. Pero no se olviden que el poder constituyente tiene dos aspectos, el aspecto político y el aspecto jurídico. Y dentro de lo que es el aspecto jurídico, el poder constituyente tiene que dotar de una constitución política del Estado al país para que ahí arranque su andamiaje político,
su andamiaje social. Este es un punto culminante del poder constituyente en Bolivia. ¿Cómo hacemos para que una constitución entre en vigencia? Resulta que, por ejemplo, está el Libertador en su caballo y tenía que venir a Bolivia. ¿Por qué? Porque él iba a ser el primer presidente de Bolivia. Nadie iba a oponerse. De hecho, Bolivia se llama por el Libertador. Bolivia se llama así por nuestro Libertador. Y Simón Bolívar, obviamente, asume la presidencia del país el 6 de agosto de 1825. Pero Bolívar redactó con puño y letra lo que fue la primera constitución boliviana, la primera constitución llamada Constitución Bolivariana y Vitalicia, que luego fue promulgada por el mariscal Antonio José de Sucre, que era vicepresidente de Bolívar y por ende vicepresidente de Bolivia, el 19 de noviembre de 1826, donde la Constitución del Libertador, escrita por él en puño y letra, hablaba de 4 poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Luego el poder electoral se lo suprime, se hace una Corte Nacional Electoral y ahora ya es un órgano del Estado. Entonces es imposible no pensar que la primera constitución política del Estado era obra del poder constituyente. Sí, correcto. El poder constituyente otorga al Estado una constitución, el andamiaje para que ese Estado ande y camine solo, y luego que se convoque al poder constituyente cuando el pueblo así lo vea necesario. Primeras leyes de la República. El 13 de agosto de 1825, Bolivia, con algunos días de recién nacido a la vida independiente, los diputados elegidos en Asamblea de Representantes aprueban la primera ley de la República, que en síntesis describía la forma de gobierno a adoptar, que iba a ser una forma republicana, los roles de los poderes del Estado. Era imposible no tener eh, órganos de poder dentro de lo que es ese nuevo Estado boliviano. Entonces, el poder constituyente deriva en poderes constituidos. Eso vamos a ver luego. O sea, ¿cómo deriva el poder constituyente en poderes constituidos? A esto hay que añadir que el 19 de junio de 1826 se promulga la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, que tuvo carácter provisional, porque porque esa ley confería atribuciones del presidente de la República al mariscal Sucre, pero cuando Sucre todavía no lo era. Y Sucre no necesitaba personas que le hagan gobernar de esa manera. Entonces el presidente de la República fue el mariscal Sucre. No se olviden que Bolívar, pese a que el Libertador redactó una constitución con puño y letra, que era una constitución llamada bolivariana y vitalicia, Bolívar no se quedó a gobernar, no se quedó a gobernar vitaliciamente, no. Renunció al cargo y el mariscal asume la presidencia por sucesión constitucional. Entonces, y aquí vemos nosotros la hermosísima Casa de la Libertad, donde se reunieron representantes de Bolivia y al final se adoptó tener un país libre, independiente y soberano. Después de esto, el poder constituyente da lugar a poderes constituidos. El poder constituyente, ya vamos a ver eso. El poder constituyente no se va a quedar a gobernar toda una vida. No es su misión esa, su misión es crear un nuevo Estado y darle la primera constitución y pare de contar. ¿Por qué? Porque el poder constituyente da lugar a los poderes constituidos y ese poder constituyente, quitando la palabra constituyente, es poder. O sea, el pueblo es el soberano. El pueblo tiene el poder para convocar al poder constituyente cuando vea y sea absolutamente necesario para hacerlo. Poderes constituidos. El poder constituyente, como hemos visto, crea el nuevo Estado, la nueva y primera constitución política del Estado y el principal ordenamiento jurídico para que ese país ande, para que ese país camine.
tras un largo proceso revolucionario de independencia. Al culminar esa misión que tiene el poder constituyente, porque el poder constituyente, repito, solo tiene esa tarea, crear el Estado, darle una organización jurídica y política a ese Estado, el andamiaje necesario para que ese Estado camine por sí mismo y crea una especie de subpoderes, así es, una especie de subpoderes o de poderes especiales, donde obviamente muchos ya, sí, sí, exactamente, está ahí. Pero el poder constituyente no se queda a gobernar, no es su tarea gobernar, no es su tarea. Y cuando ese poder constituyente crea el nuevo Estado, el poder constituyente sabe que tiene que volver, por supuesto, al pueblo, para que el pueblo lo convoque cuando sea necesario. Sin embargo, también hay que ser realistas de que el poder constituyente tiene una tarea de administrar el Estado, que funcione, etcétera, y luego ya tiene lo que es una creación, porque el poder constituyente ya cumplió su misión, creó al nuevo Estado. Lo que hagan los gobernantes y el poder constituyente dirá, bueno, algún día, si me necesitan, me llaman, me convocan por favor. Y entran en escena los poderes constituidos o poderes derivados. El poder constituyente originario crea una especie de subpoderes con ciertas atribuciones específicas. Redactar leyes, la organización de la administración pública, la elección de autoridades, administración de justicia. Y por eso es que el poder constituyente es el que creó al órgano legislativo, al órgano ejecutivo, al órgano judicial y al órgano electoral. No fue otro que, obviamente, el poder constituyente que creó sus poderes constituidos o derivados. Ahora, estos órganos son los órganos de poder, sí. Los poderes constituidos, sí. La derivación del constituyente, correcto. El poder que originó el nuevo país no se va a quedar por mucho tiempo. Cumplió su misión fundamental, cumplió su tarea. ¿La tarea cuál era? Crear un nuevo país, dar una constitución y la potestad de modificar esa constitución cuando sea necesario y un primer ordenamiento jurídico. Es decir, el poder constituyente cumplió. Y el país tiene que trabajar con los poderes constituidos, órganos del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. O sea, esos son los poderes constituidos o derivados, así señores. Legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Y obviamente, Kelsen decía que una ley no puede derogar la Constitución, que para modificarla o derogarla es preciso llenar condiciones especiales, una mayoría calificada, un quórum más elevado, es decir, que la Constitución haya previsto para su modificación o derogación un procedimiento diferente del procedimiento del legislativo ordinario y que presente mayores dificultades, decía Hans Kelsen. Es decir, ¿un pueblo puede modificar su constitución? Sí, señores. ¿Puede tener una nueva constitución? Sí, señores. Y modificar de manera simple o simplista, no. La idea es que ese texto constitucional, llamado Constitución Política del Estado, sea un texto solemne, sea un texto que absolutamente sea importante para la gente, para todos. Para todos tiene que haber un nivel de importancia absoluta. No podemos modificar una constitución de una manera simple. Ahora, si son vías parciales, referéndum. La Asamblea Constituyente es un espacio para elaborar una nueva constitución. Se le otorga facultades especiales, en las que se reúnen representantes del pueblo elegidos para tal efecto, llámese el caso boliviano, llámese inclusive el caso de otros países vecinos, o el caso de Chile, el caso de Chile. Entonces, Bolivia tuvo su asamblea constituyente, ya la tuvo, y es la que actualmente está en vigencia. Así es la que actualmente se encuentra en vigencia. Asamblea Constituyente es el espacio de deliberación cuya finalidad es reunir a los representantes de la sociedad elegidos democráticamente, así es, quienes luego de discutir y llegar a un acuerdo,
redactan el texto de una constitución para dejar sin efecto la anterior constitución. O sea, esa es la tarea, así es, de la Asamblea Constituyente. Una vez que esta tarea quede y se entregue el proyecto de texto constitucional o proyecto de constitución, la Asamblea se disuelve. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada que hacer. La expresión del poder constituyente ya no tiene nada más que hacer. Obviamente se tiene que cerrar todo y pare de contar. Y el texto obviamente va a ser sometido a referéndum, donde el pueblo va a decir sí o va a decir no. El caso boliviano se dijo sí, el caso chileno se dijo no. Y el referéndum es el mecanismo para aprobar o rechazar el proyecto de texto constitucional. Hay dos tipos de asamblea constituyente. La asamblea constituyente no institucionalizada, que no es una institución establecida en el ordenamiento jurídico boliviano. Por ejemplo, esto era hasta antes del año 2004. O en Francia, cuando se dio la Revolución Francesa de 1789, 14 de julio, resulta que Francia adopta un país, de ser un país monárquico a un sistema republicano. Pero la Asamblea Constituyente no institucionalizada es la que nace de manera espontánea, sin regulación, sin que existan alguien que diga, no le pagaste a mi mamá desde el más allá. No, no hay eso. No, no hay eso. No estaba regulada, pero había que hacerla. No estaba regulada en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución francesa, que era un estado monárquico, y no iba a permitir el monarca, el rey, que ahí exista una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. No estaba regulada, no había regulación previa y se la convocó, porque había que hacerlo. Había que hacerlo. La institucionalizada, es la asamblea constituyente institucionalizada, es la que se encuentra, obviamente, se encuentra establecida en la propia constitución política del Estado. Las atribuciones en forma específica por una ley. Y es el caso boliviano del año 2006, donde la Constitución establecía las funciones generales de la Asamblea Constituyente, para qué funcionaba, y había una ley de convocatoria con número y con todo, donde el pueblo iba a elegir a 255 asambleístas departamentales y obviamente uninominales que se llamaron asambleístas constituyentes. Dicha norma, obviamente, esta ley de convocatoria, la 3364, es una ley especial, solo era para ese momento. Si el día de mañana se tiene que convocar a un nuevo proceso constituyente, esta ley sirve de referencia y nada más que referencia, porque ya no sirve para otra cosa, tendría que hacerse una nueva ley. Y finalmente, en Francia ocurrió un hecho interesante, en la Asamblea Constituyente de Francia. Cuando cae la monarquía y el pueblo francés es victorioso, se da un hecho sin precedentes en la Asamblea Constituyente francesa. A la derecha se sentaron los partidarios del liberalismo, de un libre comercio, de los que querían cambios, pero hasta por ahí cierto punto. Y a la izquierda se sentaron revolucionarios, se sentaron personas obreras, campesinas, etc. Y obviamente por afinidad a la derecha se sentaron unos y a la izquierda se sentaron otros. Y dio la casualidad de que los términos que hoy día conocemos como los términos de derecha o términos de izquierda se dio precisamente aquí en Francia con esta asamblea constituyente no institucionalizada. Cuando esa asamblea constituyente no institucionalizada no estaba contemplada, pero sí trabajó y trabajó muy bien. Y a la derecha, ya sabemos quién estaban sentados, y a la izquierda, pero fue por una mera coincidencia del destino, el dónde y cómo se sentaron unos y otros. ¿Pudo haber sido al revés? Sí, pudo haber sido al revés. Que, por ejemplo, los partidos socialistas y comunistas sean de derecha. Si es que en Francia se sentaban a la derecha, pero no. Sucedió tal como les estoy explicando de la Asamblea Constituyente no institucionalizada, que así fue en la Revolución Francesa. Y eso se heredó a todo el mundo. Muchas gracias. Nos veremos en clase el día martes. Gracias por todo. Bendiciones. Será hasta una siguiente vez.